Hechos capítulo 18, versículos 24. Vamos a estar viendo aquí estos versículos y otros dos más. Les comento de nuevo, no tenía pensado ver estos versículos, pero se me hizo necesario quizás verlos para hacer un comentario. En Hechos 18, versículos 24 al 28 vamos a leer. Todos estamos ahí en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28 vamos a leer. Y esto habla de Apolos. Dice así la palabra de Dios en el versículo 24, lo leemos en nombre de la Trinidad. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dice que fue de gran ganancia para los cristianos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Apolos hacía? Él refutaba públicamente a los que se oponían al cristianismo. Vemos aquí en las escrituras el Espíritu Santo inspirando al escritor del libro de los Hechos de que es de gran ganancia. Fue de gran ganancia Apolos, que públicamente refutaba a todo aquel que decía lo contrario a lo que es tocante la verdad. Esto lo digo porque hay quizás personas que dicen: ¿de qué te aprovecha hablar de ciertos temas? Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos viendo tocante el papado de la Iglesia Católica Romana. Vimos a la luz de las escrituras de que tal creencia no es bíblica. Y hay personas que quizás se dirán en sí: ¿por qué este hombre se gasta su tiempo en hablar de algo que no tiene provecho? No, sí hay mucho provecho, porque es necesario exponer lo que es no bíblico. La Iglesia Católica Romana, especialmente entre lo que es el ministerio hispano de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, Luis Toro y muchos más, se la han pasado durante estos años hablando de lo que ellos se refieren a nosotros como los protestantes, y exponiendo según ellos de que el protestante es un ignorante tocante las escrituras. Entonces es nuestro deber, a la luz de las escrituras, examinar lo que ellos dicen y ver si es cierto lo que ellos dicen, si es bíblico o no bíblico. Vamos a ir acá a Judas. Vamos a ir aquí a Judas. Es un libro muy pequeño antes de Apocalipsis. Judas 3. Vamos a ir aquí a Judas. En Judas, ¿estamos todos ahí? Vamos a esperar que todos estemos ahí. Judas es antes de Apocalipsis, es una sola página. Por esa razón quizás se les hace dificultoso encontrar. Judas 3. Dice así la palabra de Dios en Judas 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión. Disculpen, vamos a comenzar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es un imperativo, es un mandato de que nosotros tenemos que defender la fe una vez dada a los cristianos. Debemos de defender la fe. Es necesario estar capacitados para poder defender nuestra fe.
dice una vez dada a los santos. Esto que fue dado no cambia. Lo que está en las escrituras es lo que es y no podemos cambiar la doctrina. Ya está dada, fue dada a los cristianos. Somos mandados a defender nuestra fe ardientemente. Esto lo digo porque hay pastores que quizás dicen, yo no voy a tomar el tiempo. No, es un mandato. Si tú has estado enfrente como un pastor y han pasado unos cuantos años y no has preparado, capacitado a tu pueblo para defender la fe cristiana, estás en desobediencia al mandato. El Espíritu Santo inspiró esta escritura. Es necesario, cuando la fe es atacada, es necesario defender la fe. Es un mandato. Vamos a ir aquí a Juan 7, viendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Juan 7, 24. En Juan 7, 24. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Este es un imperativo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Es un mandato. Es un mandato de que debemos de juzgar justamente. Y eso es lo que hemos hecho, hicimos el domingo pasado. Vimos lo que la Iglesia Católica Romana enseña tocante el papado y vimos a la luz de las Escrituras si esto es así o no. Estamos haciendo un justo juicio. Es un mandato. Y hoy en día vamos a hacer lo mismo tocante la misa, la práctica de la misa católica romana. Vamos a ver lo que ellos creen tocante la misa, tocante la hostia. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras, vamos a juzgar justamente si ellos están correctos en practicar tal práctica. Estamos siendo obedientes a las Escrituras, al mandato de nuestro Señor Jesucristo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de juzgar. Es un mandato. Semanas o meses atrás hablamos tocante Mateo 7, lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo cuando dice no juzgáis para que no seáis juzgados. Vimos en su contexto a lo que se refiere y no se refiere. Acabamos de leer Juan 7, 24, se nos manda a juzgar justamente. Tienes que saber de lo que estás hablando. Entonces eso es lo que vamos a ver. Así que bueno, no tenía pensado decir esto, pero durante la alabanza vi de que quizás tendría que decir eso. Por si personas se preguntan o digan, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque vimos en el libro de los Hechos que fue de gran ganancia, ¿verdad? Fue de gran provecho. Fue de gran provecho. Y vemos anteriormente en Hechos de que esta persona, Apolos, era lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Así que si alguien dice, no, es que eso no es, esta persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Bueno, pues no juzgues injustamente si no sabes, si no me conoces. Entonces, hay que saber a la luz de las Escrituras por qué lo hacemos, si es permitible o no, y lo es permitible, es mandado. Vemos que Pablo públicamente y por nombre refutaba a los falsos maestros. Así que ¿es bíblico? No, sí es bíblico. Es necesario nosotros conocer nuestra fe. He dicho de que hay cristianos que conocen o saben lo que creen, pero no saben al por qué lo creen. En otras palabras, saben de que creen en esto, pero no están entendidos en tales doctrinas para poder defender su fe. Es necesario estar capacitados.
poder defender nuestra fe. Ahora, vamos a hablar, como comenté, vamos a hablar tocante la misa católica romana. Vamos a ver si es a la luz de las Escrituras, vamos a ver si es bíblica o no bíblica tal práctica. Porque si alguien les llega a preguntar al por qué no creemos en la práctica de la misa católica romana, al por qué no la practicamos, poder responder al por qué no. ¿Por qué no creemos en tal práctica? Así que en la misa católica romana, bueno, primero hablando, ellos, a comentar algo que comenté el domingo pasado, ellos te van a decir que esta práctica es apostólica, la creencia de la misa católica romana. En otras palabras, desde el comienzo siempre ha sido así, siempre se ha creído esta práctica de la misa católica. Lo que ellos creen tocante lo que está sucediendo en la misa católica. Muchos quizás no saben lo que está sucediendo en una misa católica romana, pero ellos te van a decir desde el comienzo siempre ha sido así. Pero eso es una mentira, porque aún el Papa Gelasius, si no me equivoco, al finales del siglo V, él hablando de los elementos, hablando del pan y del vino, él declara en sus escritos de que los elementos no cambian de sustancia. Entonces, o una de dos, no existía tal creencia de la transubstanciación, que la transubstanciación es la creencia de que cuando el sacerdote en la misa católica romana, cuando levanta los elementos, levanta el pan y levanta el vino, cuando levanta la hostia, específicamente hablando, se cree de que el sacerdote tiene poder para hacer descender a Cristo. En otras palabras, Jesús está en su trono y al mandato del sacerdote, Jesucristo en obediencia se sujeta y desciende a la hostia. Y la hostia llega a ser literalmente, ya no es pan, sino literalmente, no simbólicamente. Ellos creen que literalmente la hostia llega a ser el cuerpo de Cristo. Y el vino literalmente llega a ser la sangre de Cristo. Ellos creen en la transubstanciación. Esa es una creencia que se vino a dar. Y esto fue en el año 1200, por ahí. 1215. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, ellos creen en la transubstanciación. Ellos creen que el sacerdote tiene el poder para hacer descender a Cristo. Y se está haciendo un sacrificio. Se está integrando, se está dando en la misa católica romana un sacrificio. Y ellos te dicen, bueno, es el mismo sacrificio de la cruz del Calvario, pero luego se dan la vuelta y dicen, pero es un sacrificio sin derramamiento de sangre. Al mismo tiempo te dicen que sí es el mismo sacrificio que se está ofreciendo, pero luego se dice, no, pero no es de la misma manera. Porque ahora es un sacrificio, pero sin derramamiento de sangre. Entonces, si es sin derramamiento de sangre, pues no sé de dónde agarran que ahora que se transforma el vino en literalmente la sangre de Cristo. Si es sin derramamiento de sangre. Pero bueno, esa es su lógica de ellos. Es el mismo sacrificio, pero es sin derramamiento de sangre. Y vamos a ver más adelante y vamos a hacer una pregunta si es el mismo sacrificio o no que ellos están ofreciendo. Ahora, hay un libro que tiempos atrás llegué a leer de la Iglesia Católica, es por un escritor de ellos, y en ese libro se dijo, ya tiene años atrás que leí este libro, y se dice que más o menos una calculación de que se hacen hasta 500,000 misas al día. 500,000 misas al día. Ahora, viendo de que hay como 1 y tantos billones de católicos y las iglesias que hay y las misas que hay, pues es posible, ¿verdad? Pueda que hoy en día sea un poco menos o más, no lo sé. Ya tomando en cuenta de que también un sacerdote a veces en los domingos también, ellos en los domingos pueden hacer hasta 1, 2, 3 misas, si no me equivoco. Entonces, imagínense, 500,000 misas al día. ¿Qué es lo que sucede en la misa? Se está haciendo un sacrificio de Cristo. Se está haciendo un sacrificio, tengan eso en cuenta. Un sacrificio de Cristo, aunque te dicen, no es que estamos recrucificando a Cristo, pero al mismo tiempo se dice, se está haciendo un sacrificio, sus escritos lo dicen, pero no es igual, porque ya no se derrama sangre, sino si es sin derramamiento de sangre. Ellos así
lo dicen. Así que en la misa el sacerdote, al levantar la hostia y consagrarla, es lo que está sucediendo. Cristo está descendiendo y se está haciendo un sacrificio. Por eso ellos tienen altares, porque se hace un sacrificio de Cristo. Se está haciendo un sacrificio. Y literalmente tú tienes que creer que esa hostia, que es un pan, y ese vino, tienes que creer que después de que es consagrado, es literalmente el cuerpo de Cristo y el vino de Cristo. Aunque tú, como si digamos un católico, antes de que la hostia sea consagrada y de que el vino sea consagrado, si tú pruebas, te dan a probar el pan, la hostia y el vino, tú vas a decir, ok, sabe como pan, como galleta, y el vino, ok, sabe como vino. Después que es consagrado, si tú lo pruebas de nuevo, tienes tus 5 sentidos. Tienes tu olfato, tu saborear, tus ojos, tu razonar. Si tú lo pruebas, pues vas a saber que vas a ver de que sigue siendo pan y sigue siendo vino. Pero ellos dicen, no, niega tus 5 sentidos, niega, y tú tienes que creer de que ha cambiado en sustancia. Y en sus escritos de antigüedad, ellos dicen, el que no crea esto, sea anatema, está bajo maldición. Así tan serio ellos lo toman. Así que no estamos hablando de algo que, bueno, a la ligera, bueno, si lo crees, no lo crees, bueno, está bien. No, sea anatema. Así que el católico romano tiene que creer, aunque sus 5 sentidos le digan, no, pues sí, sigue siendo la hostia, sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero lo tienes que creer que ha cambiado en sustancia, porque ellos creen en la transustanciación. Así que vemos de que esto no es como la cena del Señor, que nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, de que Él vino, vivió por nosotros una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, resucitó, Él nos dio eterna salvación. Recordamos, pero ellos no. En la misa se está haciendo un sacrificio de Cristo. Y ellos en sus escritos, no me acuerdo el nombre del reconocido, pero él dice que Jesucristo es una víctima perpetua. ¿Por qué creen que ellos tienen un crucifijo? Porque ahí está Cristo colgado todavía. Es una víctima perpetua. Nosotros como cristianos, los cristianos, si se dan cuenta, cargan una cruz, pero no está Cristo ahí colgado. Porque él no está muerto, Él resucitó, Él está vivo. Pero ellos te demuestran un crucifijo porque Cristo es una víctima perpetua, y así es como el enemigo lo gusta ver, allí en una cruz colgado, muerto. Pero Cristo no está muerto, Él vive. Amén. Él vive. Entonces ellos, viendo la creencia, vemos de que no es igual. La misa católica romana no es lo mismo a la cena del Señor, porque en la misa se está practicando un sacrificio de Cristo. Y de nuevo digo, el Papa Gelasius, él dice en sus escritos de que los elementos no cambian de sustancia. Ahora, era ignorante un papa de la Iglesia Católica Romana, era muy ignorante tocante la doctrina de la transustanciación, o será que no existía esa creencia en el fines del siglo V. Bueno, sabemos de que no existía tal creencia. Esto comenzó a darse en el año 1215, la creencia de la transustanciación. Así que, ¿será apostólica? Bueno, no es apostólica. Esto no fue algo que lo practicaron los apóstoles, no lo practicaron ellos. Lee el libro de los Hechos, te narra la historia de la iglesia primitiva y ve cuántas veces se practica la transustanciación, o se habla de la transustanciación, o se habla de que los apóstoles tienen el poder para hacer descender a Cristo a la hostia, y que los elementos literalmente cambian. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es apostólica. Esto en el año 1215 se comenzó a hablar, se dio el término de transustanciación. Y anteriormente no se hablaba nada de que, bueno, tienes que tener cuidado con la hostia, tienes que guardarla, como hoy en día a veces hay católicos que van corriendo, salen del trabajo porque tienen que ir a la iglesia, porque tienen que cuidar el Santísimo. Tienen que cuidar la hostia porque ahí está Cristo. Tienen que cuidarla. Hay personas que se la pasan 8 horas ahí en la iglesia encerrados cuidando la hostia,
Como si Cristo, el Rey de Reyes, Señores, Señores, el Dios omnipotente, el Todopoderoso, necesita de que nosotros lo estemos cuidando. Pero ellos, así es su creencia de ellos. Y no solamente ellos se rinden ante la hostia, se postran ante la hostia y adoran la hostia, porque creen que es Cristo, creen que es Dios ahí presente y lo adoran, que obviamente a la luz de las Escrituras es idolatría. Cuando en el antiguo pacto vemos de que dice, tú no vistes nada, no te hagas ninguna imagen, no te postres ante ninguna imagen. Ellos dicen, no, es que esta no es este es Cristo, es Dios, así que adora la hostia. Te lleva a la idolatría. Y obviamente en la misa católica romana esto es como un plan de pago. Pues por eso es que el católico, la mayoría de los católicos, no vamos a decir que todos, quizás si hay algunos que quieren vivir honestamente, quieren vivir conforme a la luz de las Escrituras, pero la gran mayoría toman esto como un plan de pago. Bueno, vivo mi vida pecaminosamente, me voy a las parties, me voy aquí para allá, me la paso bien chévere, bien acá, bien alegre, en pecado, viviendo la vida como a mí se me place, en la carnalidad. Y luego voy a la misa, pues mis pecados son perdonados y cuenta, borrón y ya, y luego de ahí voy otro domingo, voy a la misa y luego de ahí pues si muero, pues bueno, pues voy a ir al purgatorio. El purgatorio, bueno, no es el infierno, sino es un lugar donde vamos a pasar un tiempo, vamos a ser purgados de nuestros pecados, vamos a sufrir un ratito. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, quizás 10 años, 50, 100 años, 200 años, no se sabe en realidad. Y todo católico, aún hablando de este sacerdote que comenté anteriormente, de que dice, no, pero los cristianos son bien aburridos porque solamente tienen a Cristo. Cristo no es suficiente para ellos. Y tenemos 3,000 santos, dice, que son reconocidos, dice 3,000, imagínate tantos. El Dios Todopoderoso, que es el Cristo, que es Rey de Reyes, Señores, Señores, el Alfa y Omega, el gran yo soy, nuestro sumo sacerdote, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, no es suficiente para ellos. Pero nosotros somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Y la Biblia nos dice que pongamos, el libro de Hebreos dice, pon la mirada en el autor, consumidor de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Seguimos a Cristo y Él es más que suficiente. Pero Él dice, no, nosotros dice, probablemente yo, dice, hablando de Él mismo, dice, Él tiene su pensamiento, su pensar de que Él también va a ir al purgatorio. Él también va a ir al purgatorio. Pero el purgatorio a la luz de la Biblia también no existe, no es bíblico, es una mentira. Pero estoy diciendo esto porque vamos a ver más, me voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta al final. Vamos a razonar. Entonces, esa es la creencia. Los católicos creen esta mentira del purgatorio, al igual que la mentira de la práctica de la misa católica romana. Es un pago. Voy a la misa, mis pecados son perdonados, vivo como yo quiero. Sabemos que Jesús cambió la Pascua. Cuando vino Jesús, cambió la Pascua. Ya no hay más corderos que sacrificar, porque Él es el cordero que vino y quitó nuestros pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ya no hay más sacrificios que dar, y eso es lo que vamos a estar viendo. Él cambió la Pascua. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más necesidad de un altar. Ya no hay más necesidad de todo esto. Bueno, eso es la misa. La creencia de que el sacerdote, en la misa, lo que sucede en la misa es de que el sacerdote tiene el poder de hacer descender a Cristo. Literalmente los elementos cambian, llegan a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y tú tienes que creer eso. Y eso se llama la transustanciación. Y si está haciendo un sacrificio de Cristo, dice, no, estamos ofreciendo el mismo sacrificio del Calvario, pero es diferente. Ahora es sin derramamiento de sangre. Es lo que ellos te dicen. Ahora, cuando usted quiere saber si algo es bíblico, usted va a ir al estándar. ¿Cuál es el estándar en la Biblia? Acabamos de explicar qué es la misa, qué es lo que se practica, qué es la creencia. Ahora vamos a ver a la luz de la Biblia si esto es bíblico o no bíblico. Si es bíblico de que se hagan miles y miles y miles de sacrificios de Cristo. ¿Será que es necesario 500,000 misas al día, 500,000 sacrificios al día? ¿Será que esto es bíblico? ¿Será que esto está cercano a lo que la Biblia nos enseña? Vamos a ver a la luz de las Escrituras, tomando en cuenta lo que Jesús dijo en Juan 7:24.
no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Judas nos dice que hay que defender la fe. En Hebreos 9:28, vamos a leer aquí en Hebreos 9:28. Vamos a ir aquí en Hebreos 9:28. Dice así la palabra de Dios. Si no pueden llegar ahí a tiempo, bueno, pueden anotar los textos y después leerlo. Pero aquí en Hebreos 9:28 vamos a leer lo que dice aquí en Hebreos. Y tengan en cuenta de que Hebreos fue escrito aquí a hebreos, a los judíos. Y ellos tenían el sistema del sacrificio del antiguo pacto. Se les está escribiendo a ellos. Y también hay que tener en cuenta, cuando tú lees el libro de Hebreos, hay que tener en cuenta de que en la iglesia, tomando en cuenta lo que dice 1 Juan 2, de que hay personas que salen de nosotros, salieron porque no eran de nosotros. Corintios nos llama a examinarnos porque hay personas que son profesantes alguien que no conoce, que dice ser cristiano, pero no lo es. Así que esto lo digo porque quizás personas creen que no, es que aquí hay textos que dicen esto y el otro tocante la salvación, y cual es malentendido. Pero en Hebreos 9:28 dice así, tocante a Cristo, tocante su ofrenda, su sacrificio. ¿Qué dice dice el libro de Hebreos 9:28? Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice de nuevo al comienzo, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. No dice 500,000 veces o miles de veces, sino dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez fue ofrecido. Estamos comenzando a ver, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. No dice, así también comenzó Cristo a ser ofrecido. No. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Este es un gran contraste. A un solo sacrificio, a miles y miles y miles de sacrificios que suceden los domingos en el sistema de la Iglesia Católica Romana. Miles y miles de sacrificios. Vamos a regresar un poquito hacia atrás, vamos a ver el versículo 26. Vamos a regresar un poquito al versículo 26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto está bien claro. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero, acuérdense que aquí en Hebreos está hablando de los sacrificios que hacían, y aquí el escritor de Hebreos está hablando de los sacrificios, de cómo los judíos sacrificaban, y está haciendo un contraste del antiguo pacto al nuevo pacto. El nuevo pacto es de que en el antiguo se hacían muchos sacrificios, pero en el nuevo solamente hay un sacrificio. Un solo sacrificio de Cristo fue suficiente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Ahora, no tenía pensado mencionar esto, pero vamos a aprender a leer lo que se está diciendo, no diciendo. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. Ahora, noten, ¿será que dice en la consumación del siglo pasado? ¿O será que dice en la consumación del siglo presente? ¿O será que dice en la consumación del siglo futuro? No, dice en la consumación de los siglos, pasado, presente y futuro. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así como este sacrificio de Cristo fue de beneficio para los antepasados, como Abraham, Jacob, los de la fe,
así como les fue de beneficio para ellos, para su salvación, y así como fue de beneficio para los presentes en ese tiempo cuando Cristo fue crucificado, y así como no es beneficio para nosotros del futuro, de hoy en día, creemos en Él, somos perdonados de nuestros pecados, así al igual tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados por el Cristo. Es lo que están enseñando las Escrituras. Y esto es algo que no entienden aquellos que creen que la salvación eterna se pierde, no lo entienden. Por eso es que creen que la salvación eterna se puede perder. Y es por eso no entienden que es eterna la salvación. Algo eterno es eterno, no temporal. Dice bien claro, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Eso está bien claro. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad de hacer otro sacrificio de Cristo. Aquí no se habla nada de que, bueno, se va a presentar a Cristo, pero ya no va a haber derramamiento de sangre. No, porque el texto, aún si tú lees aquí en Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el antiguo pacto era necesario, el Levítico te menciona muchas veces, es necesario el derramar de sangre, si no, no hay remisión. Dios no lo acepta. Por eso es que Cristo derramó su sangre, Él fue latigado. Ahora, versículo 25 dice, regresando, yendo hacia atrás, vamos a ver de nuevo. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y no para ofrecerse muchas veces. No es para ofrecerse muchas veces. No es para ofrecerse 500,000 veces al día. Dice las Escrituras, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No para ofrecerse muchas veces. Esto es un gran contraste. La misa católica romana, en el sistema de la Iglesia Católica Romana, se hacen miles y miles y miles de sacrificios de Cristo. Y aquí te está diciendo las Escrituras de que dice, y no para ofrecerse muchas veces. No es para eso. Dice, un solo sacrificio. Y uno, suficiente, para siempre, un solo sacrificio, para siempre. Bueno, ya estamos viendo lo que dicen las Escrituras tocante al sacrificio de Cristo. Vamos aquí en Hebreos 10:12. Hebreos 10:12, vamos a ver qué es lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Y ustedes en su hogar pueden leer desde Hebreos 7, 8, 9 y 10. Y pueden leerlo todo, versículo por versículo. Van a ver que está haciendo un contraste del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo, muchos sacrificios. El nuevo pacto, un solo sacrificio de Cristo. Hebreos 10:12. Dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por mientras, no dice por mientras, ¿verdad? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un sacrificio, una sola vez, para siempre. Para siempre, un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Versículo 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Noten lo que está diciendo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya se hizo la remisión, un solo sacrificio. En la consumación de los siglos, pasado, presente, futuro, todo ya fue lidiado. Los pecados ya fueron en Cristo, son perdonados. El que viene a Cristo se arrepiente, sus pecados pasado, presente y futuro son perdonados. Y dice aquí, pues, de 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero la Iglesia Católica Romana te dice, es necesario de que vayas a misa para hacer ofrenda por tu pecado, hacer un sacrificio para tus pecados. Sacrifica a Cristo. Es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Estamos viendo si es bíblica la práctica de la Iglesia Católica Romana tocante a la misa. Estamos viendo que hay un gran contraste, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque acaba de decir anteriormente, en la consumación de los siglos, ya fue hecho.
Cristo Jesús ya lidió con el pecado. Los pecados del creyente ya han sido perdonados, pasado, presente y futuro. Repito de nuevo, así como cuando Cristo Jesús murió, resucitó. Cuando Él murió, ese sacrificio se le aplica a los del antiguo pacto, se le aplicó a los de presente cuando Cristo Jesús fue crucificado y a los del futuro como nosotros. Y así, los pecados del cristiano, pasado, presente y futuro, son perdonados. ¿Y por qué es que en Hebreos, el escritor de Hebreos se toma el tiempo para decir, lo dice no solamente una vez, repetitivamente? De nuevo, ustedes hagan la tarea. Hebreos 7, 8, 9 y 10, lean. Y tengan en mente, ¿cuántas veces se menciona una sola vez, un solo sacrificio, para siempre, perpetuo? Puedes saber perfectamente, un solo sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los hebreos, algunos de ellos comenzaban a pensar que quizás la una sola ofrenda de Cristo no era lo suficiente para salvar. Y quizás era necesario hacer más sacrificios. Y el escritor de Hebreos dice, no piensen así. No son así las cosas. En el antiguo pacto se hacían muchos sacrificios porque los animales simplemente representaban algo, eran sombras de lo que iba por venir, era simbólico. Pero vino el Cristo, el Cordero de Dios. Él borra tus pecados. Él no solamente los cubre, sino son borrados. Hay remisión, ya eres perdonado. Y es por eso que se toma el tiempo. Y Dios en su soberanía quizás sabía de que iba a haber un sistema que iba a enseñar de que Cristo tenía que ser sacrificado en la misa. Miles y miles y miles de veces. Y aquí te dice bien claro, no se toma ser un gran inteligente, un gran sabio para entender lo que se refiere a un solo sacrificio, una sola vez, para siempre. Eso es simple de entender. Pero ellos dicen 500,000 sacrificios al día. Ese es un gran contraste. 500,000 veces al día. Hay que hacer misas. Algunos dirán, bueno, está bien, hay diferentes caminos hacia Dios. Ellos creen así, ustedes creen así, bueno, hay diferentes caminos a Dios. No, dame un versículo. Demuéstrame un versículo donde diga que todos los caminos te guían a Dios. ¿Dónde dice esto? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia te dice que hay un solo camino y ese camino es Cristo. Hay una sola verdad. No puede haber alguien aquí decir esta es la verdad y esta es otra y se contradice. No. Uno tiene que estar errado. Y hay que examinar a la luz de la Biblia quién es el que está errado, quién es el que está correcto. Tenemos que ver. No hay diferentes caminos a Dios. No lo hay. No hay un versículo. No hay algo en las Escrituras que diga que todos los caminos te guían a Dios. Vamos a ir aquí en Juan 14. 16 para leerlo. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Él, el verdadero Cristo. Él es el que te da salvación. Él es el que murió una sola vez para siempre para la remisión de tus pecados. No es necesario que Él continuamente esté siendo sacrificado. Eso no es bíblico. Por ejemplo, vemos que Caín, tocante el relato de Caín y Abel, los sacrificios, si no es correcto, si no es conforme a lo que es las Escrituras, no es aceptado por Dios. Vemos a la luz de la Biblia que Cristo Jesús hizo un solo sacrificio y es para siempre. El sacrificio, la práctica de la misa católica romana no es agradable a Dios. Más bien es decirle a Cristo, ¿sabes, Cristo? Un solo sacrificio no es suficiente. Tu derramar de sangre no fue suficiente. Tenemos que hacer miles de sacrificios. No le están creyendo a Cristo. No le están creyendo a las Escrituras. Las Escrituras dicen un solo sacrificio. No, mentira. Miles de sacrificios hay que hacer. Hay que hacer miles de sacrificios. Así que es una afrenta a Cristo. Es anticristo tal creencia de la misa católica romana. Porque el cristianismo, la Biblia te dice que un solo sacrificio para siempre.
Y ellos contradicen, no, miles de sacrificios. Aunque no, es que el mismo sacrificio, pero es sin derramamiento de sangre. Pero tengan eso en mente, dicen es el mismo sacrificio. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto más adelante. Juan 19, aunque ya estamos viendo de que no, ¿verdad? En Juan 19, vamos a ir aquí en Juan 19. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él llegó a decir unas cuantas declaraciones. Una de ellas fue, consumado es, consumado es. Está completo, ya está hecho. Juan 19, versículos 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La remisión estaba consumada, ya estaba hecho, ya estaba cumplido, ya estaba hecho. Al morir Cristo, Él vino con ese propósito. Él vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él llevó nuestros pecados, Él murió y dijo, consumado es. Y ya cuando resucitó fue una afirmación del Padre. Decir, sí, fue declarado de que fue consumado. Así como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cuando ven el boxeo, por ejemplo, cuando están boxeando y uno de ellos es noqueado. El que llegó a noquear al oponente, él comienza a celebrar, ya comienza a celebrar. ¿Por qué? Es obvio, ganó, ya fue hecho, y su propósito fue hecho de que él ganó, venció a su oponente. Pero después de eso, ¿qué es lo que hacen? Está el referee y se declara y se le levanta la mano. Y así es, consumado es, fue consumado. La resurrección fue una afirmación de lo que ya se sabía, fue consumado. Ya fue hecho, la remisión ya fue hecha, fue consumado. Pero Roma dice no, todavía no, hay que hacer miles de sacrificios. Ahora, si Jesús hubiese tenido que ser sacrificado cada día, entonces no era consumado. Él pudiera haber dicho, ha comenzado. Ha comenzado. Porque voy a ser sacrificado miles y miles de veces. Después voy a ascender al cielo y después van a estar los sacerdotes, y al mandato del sacerdote yo voy a tener que obedecer, voy a tener que descender, voy a tener que ser sacrificado miles y miles y miles de veces. Oh Cristo Jesús, estás equivocado, no ha sido consumado. Hubieras dicho, ha comenzado. Ha comenzado este sistema nuevo. Pero no dice así, dice consumado es. Y no dijo ha comenzado, sino es consumado, ya está cumplido, en totalidad, fue hecho. Jesús dijo consumado es, y no dijo ha comenzado. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si ellos están en lo correcto con lo que están haciendo en la misa, entonces lo que dijo Jesús no era cierto, no ha sido consumado. O una de dos, Cristo Jesús está en lo correcto y errados en la Iglesia Católica Romana, o están en lo correcto los católicos romanos y errado Cristo. Ustedes tomen cuál deciden. Pero yo sé que Cristo es la verdad y Él no miente. Él es Dios y Él dice que está consumado. Y Hebreos vimos de que dice un solo sacrificio, vez tras vez te dice un solo sacrificio para siempre. No dice mientras tanto o por mientras, sino para siempre. Así que hemos visto 5 versículos que dicen una sola ofrenda, y hemos visto la declaración de Jesús que dijo consumado es. ¿Por qué creen ustedes que las escrituras toman tanta énfasis en una sola ofrenda? Bueno, quizás porque Dios en su soberanía, lo repito de nuevo, sabía de que iba a haber un sistema que iba a decir que Cristo tenía que ser sacrificado miles y miles y miles de veces. Pero Cristo dijo consumado es. Las escrituras te dicen un solo sacrificio, y si no lo captaste te sigue diciendo un solo sacrificio, y si no lo captaste un solo sacrificio para siempre, un solo sacrificio para siempre, te lo dice vez y vez tras vez. Vamos a ir aquí en Mateo 27. Mateo 27. En Mateo 27, versículos 50 y 51.
Mateo 27, versículos 50 a 51 dice: Mas Jesús habiendo otra vez, lo leo de nuevo, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, ¿por qué es que las Escrituras por qué es que Dios se tomó el tiempo para dejarnos saber esto? ¿Por qué es que el Espíritu Santo inspiró a que esto se escribiera? Dice: mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué es esto? Ahora, antes de que Jesús muriera, de que Él murió, ¿qué es lo que dijo? Consumado es. Dijo, consumado es. ¿Y qué es lo que sucedió? Esto sucedió. El velo del templo se rasgó en dos. En el antiguo pacto, lo que vemos en el Hebreos, de que el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo y esparcía la sangre de los animales. Se estaba haciendo el sacrificio para la remisión de los pecados, y tenía que entrar ahí una sola vez, y estaba un velo. Ese velo se mantenía cerrado y nadie podía entrar, pasar el velo, nadie podía entrar ahí. El sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que seguir ciertos requisitos. Tenías que seguirlo vigorosamente, porque si no era así, ese sacerdote podía entrar y ya no iba a regresar vivo. Así de simple. Tenías que seguir las instrucciones, y al sumo sacerdote se le ponían las campanitas para saber que ahí estaba moviéndose. Si pasaba un tiempo no se escuchaban las campanitas, bueno, tenía una cuerda y pues a jalarlo, porque ya había muerto. No, era serio. Tenía que seguir las instrucciones y nadie podía entrar ahí. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Porque es que estamos hablando que era un sistema de sacrificios en el antiguo pacto. Y vemos que aquí Jesús dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Por qué es esto? Porque ya este sistema del antiguo pacto ya no hay más sacrificios. Jesucristo con un solo sacrificio ya es más que suficiente. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más que estar sacrificando a los corderos, a los toros. Ya no hay más sacrificios de animales. Con un solo sacrificio ya no hay más altares, ya no es necesario. Ya el velo fue roto, ya podemos entrar. Por eso dice: entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Por medio de Cristo ahora podemos entrar ante la presencia de Dios. Ya no es necesario de un sacerdote. Ahora yo puedo ir directamente a Dios al Padre. Por eso es que digo, a la luz de las Escrituras, también el sistema del sacerdocio católico romano ya no es bíblico. Ya no hay necesidad de altares. Por eso es que el velo del templo se rasgó en dos. Al decir lo contrario a lo que dicen las Escrituras, es una abominación. Aquí te está demostrando: el velo ya no es necesario. Ya no es necesario los sacrificios. ¿Por qué creen que los judíos hoy en día ya no practican, ya no hacen los sacrificios? Ya Dios en su soberanía les quitó eso. Ya no pueden. Aunque quieren hacer el templo de nuevo, pero a la luz de la Biblia ya no es necesario. Y la Biblia te dice en Hebreos: un solo sacrificio, un solo sacrificio. Vemos que en el antiguo pacto ellos tenían un día de expiación, y eso es lo que sucedía. El sumo sacerdote hacía los sacrificios, entraba en el lugar santísimo, pero ya no es necesario. Así que no solamente le dice a usted vez tras vez una sola ofrenda, sino que también le da a usted un evento que mirar, en el cual Él rompió el velo. Se rompió el velo. Jesús dijo: consumado es, murió, hubo un temblor, se rasgó el velo en dos. Este sistema de sacrificios ya no es necesario, no hay más sacrificios. Hebreos te dice más adelante: ya no hay más necesidad de sacrificios. El antiguo pacto era muchos sacrificios, el nuevo pacto un solo sacrificio, más que suficiente. Cristo Jesús una sola vez para siempre. Pero te dicen 500,000 veces: Cristo Jesús tiene que ser sacrificado. Es un gran contraste. Vamos a ir aquí en Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. En Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Si Jesús hubiese tenido que ser sacrificado vez tras vez, Él no se hubiese sentado. Cristo Jesús, levántate porque hay miles y miles y miles de sacrificios que hacer. Pero Él se sentó. Esto enseña de que ya fue consumado. No hay necesidad de sacrificios. Ya no hay nada más que hacer. Por eso es que te dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya se ha sentado. Ya no hay más necesidad de que Cristo tenga que estarse levantando, estar esperando que el sumo sacerdote con su autoridad, con su poder, diga a Cristo, tienes que descender, y miles y miles y miles y miles de veces. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Aquí dice bien claro, un solo sacrificio para siempre se ha sentado porque ya no hay necesidad. El sumo sacerdote en el antiguo pacto, cuando entraba en el lugar santísimo, ahí no había una silla, porque no era para descansar, porque tenía que hacer sacrificios y cada año y se hacían sacrificios. Pero ya en el nuevo pacto, Cristo Jesús un solo sacrificio, y ahora Él se ha sentado. Ahora hablemos de los resultados de la una sola ofrenda del sacrificio de Cristo. Vamos a ver los resultados de la una sola ofrenda de Cristo. En Hebreos 10, 17. En Hebreos 10, 17. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya nunca más me voy a acordar de ellos. ¿Por qué? Porque ya han sido pagados ante Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay más que recordar. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Saben que en la misa católica romana ellos te dicen, cuando tú vas a la misa católica romana, ¿vas a qué? A recordar tus pecados. Y aquí te dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me voy a acordar. Versículo 14, aquí en Hebreos 10, 14, viendo los resultados. Ya vamos a terminar. Versículo 14. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que con esto es suficiente. En Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice porque con muchas ofrendas llegarán a ser perfectos a los que van a ser santificados. No dice eso. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos. Pregunta, ¿qué se le puede hacer a algo que ya ha sido perfeccionado? Ya nada, ya ha sido perfeccionado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no por mientras, por un tiempo, sino para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda los hizo perfectos. El cristiano en Cristo Jesús está perfecto posicionalmente. Ha sido justificado. Al ser justificado, su destino es el reino de los cielos. Amén. Ahora está la santificación, eso es en práctica. Pero al ser declarado justo por el juez del universo, posicionalmente tu destino es el cielo. Por eso Jesús dice en Juan 10, 26 en adelante, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nunca van a perecer. Lo leo de nuevo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él remueve tu pecado. Él hace a un lado tus pecados. Él ya no se acordará de tus pecados y Él te hace perfecto para siempre. Dice que te hace perfecto para siempre. Ahora, al comenzar dije, y lo repetí de nuevo, Roma dice que en la misa te está ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo, pero con la excepción de que no hay derramamiento de sangre. Pero te dicen que te está ofreciendo el mismo sacrificio que hizo la cruz del Calvario. ¿Cómo va eso? Y te dicen, te dicen que es el mismo, pero luego te dan la vuelta, pero es sin derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La pregunta sería, si le preguntamos a un católico, ¿el sacrificio de Cristo fue perfecto, sí o no? Te va a decir, no, sí es perfecto. Ok. Y por consecuencia de que es perfecto, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a perfeccionar.
Dice aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si yo le pregunto a ellos, si tú vas a misa y según es el mismo sacrificio, ¿será que ese sacrificio te hace perfecto para siempre? Te va a decir, no, no me hace perfecto para siempre. Porque un católico romano puede ir a la misa durante toda su vida, puede ir miles y miles, 10,000 veces, 20,000 veces a la misa a tomar el sacrificio según que ellos quieren de Cristo. Y aún así va a tener que ir al purgatorio para purgar sus pecados. En otras palabras, Cristo vino, murió por ti, dice la Biblia que un solo sacrificio fue suficiente. Dice, no, no es suficiente. Sino que tenemos que hacer 500,000 sacrificios al día. Y todavía no es suficiente. Porque puedes ir a la misa miles y miles y miles y miles de veces, pero sabes, como dijo ese sacerdote que dice, no, los cristianos son aburridos porque solamente tienen a Cristo. Dice, yo también voy a tener que ir al purgatorio. Ellos, imagínense el sacerdote que hace las misas. Aún él dice, ese sacrificio no me hace perfecto todavía. Cuando acabamos de leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Entonces, si ese sacrificio que tú me dices que en la misa católica romana lo estás ofreciendo, lo estás dando, si es el mismo, te tiene que perfeccionar. Y si dices que no te perfecciona, entonces no es el mismo sacrificio, es otro sacrificio, no es el de Cristo. Porque el de Cristo te perfecciona. Y dice aquí que te perfecciona para siempre. Vamos a ir aquí en Romanos 4. Vamos a ir a Romanos 4. Romanos 4, 3 y 8. Vamos a ir a Romanos 4, 3 al 8 para entender. Vamos a hacernos otra pregunta. Romanos 4, versículos 3 al 8. Vamos a esperar que todos estemos ahí. Romanos 4, versículos 3 al 8. Voy a leer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra. Acabo de ver un video de Luis Toro que dice, no, es que habla de obras, de las obras de la ley, pero aparte habla de obras narrativas. Esas son las que salvan. No, aquí te dice bien claro, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta es, ¿quién es ese hombre bienaventurado? ¿Quiénes son esos bienaventurados? Son aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en el un solo sacrificio de Cristo Jesús para remisión de sus pecados. Amén. Ese es bienaventurado. Ahora mi pregunta será, ¿será bienaventurado alguien? Digamos como católico, tú vas a la misa, tomas la hostia, tus pecados se creen son remitidos, pero de ahí sales de la misa y de repente pasa alguien o algo y de repente se te viene un mal pensamiento, te dice una palabra y se te viene un mal pensamiento. Ya a la luz de la que enseña la Iglesia Católica Romana, tú ya estás manchado. Tú ya no eres perfecto. Tú ya no eres bienaventurado. ¿Será que el bienaventurado es, soy bienaventurado mientras que voy a la misa, pero ya saliendo a 5 minutos después ya no soy bienaventurado y tengo que regresar y tengo que hacer miles y miles y miles y miles y miles, tengo que ir a miles y miles, 20,000 misas, y cuando muero tengo que todavía ir al purgatorio para purgar mis pecados? ¿Cuántos años? No sé, 10, 20, 40, 50, 100 años, 120, 200 años, quién sabe. Y todavía tiene que hacerse misas para que me ayuden a que yo salga del purgatorio. ¿Será eso bienaventurado? ¿Será eso bienaventurado un hombre que va a la misa, pero después saliendo de la misa ya es manchado de nuevo y tiene que ir repetitivamente? Y ese sacrificio que según dicen que es el mismo que Cristo Jesús ofreció en la cruz del Calvario, pero no los perfecciona. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces vemos a la luz de la Biblia de que no es el mismo sacrificio. No es el mismo sacrificio. ¿Sí me entienden? En Hebreos dice un solo sacrificio, y ese solo sacrificio, ¿qué? Te perfecciona. Por mientras,
por un rato, mientras tanto, por una semana, para siempre, para siempre. Así que vemos que ese sacrificio que ellos ofrecen no es bíblico y definitivamente no es el mismo sacrificio que Cristo Jesús dio en la cruz del Calvario, porque no te perfecciona. No es bíblico. A la luz de la Biblia hemos visto que la práctica de la misa católica romana no es bíblica. Jesucristo le da a usted todo lo necesario para entrar al cielo. Todo lo necesario para entrar al cielo. No es de que Cristo hizo algo, un 90%, un 98% o un 99% y tú tienes que ser el 1%. No. Cristo Jesús lo hizo todo. Por eso digo, consumado es. No dijo, ha comenzado. Y Hebreos te dice repetitivamente, un solo sacrificio, te dice, ha perfeccionado. De nuevo, se los dejo de tarea. Lean Hebreos 7, 8, 9 y 10. Y lean y noten cuántas veces dice, un solo sacrificio, perfecto, los ha perfeccionado, perpetuamente los ha salvado, para siempre los ha salvado. Lean, son varias veces. Y esto totalmente contradice la creencia de la Iglesia Católica Romana tocante la práctica de la misa católica romana tocante la salvación. Ahora, hay católicos que no saben esas verdades, pero sea Dios que los guíe a la verdad, los ilumine y puedan escuchar la verdad, ver la verdad, entender la verdad, aceptar la verdad y venir a la verdad y sean libres de las falsas doctrinas que hay en el sistema de la Iglesia Católica Romana. Amén. Terminamos.